Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Encontrarnos otra vez para escudriñar la palabra de Dios. No puede haber un momento más feliz, amigos, que el momento de abrir las Escrituras, entenderlas y comprender sobre todo el tiempo actual en el cual nos toca vivir. Un tiempo muy especial, muy particular, de manera que tendremos algunas cosas sin duda muy importantes. Queremos decirles que habrá algunos simplemente cambios con respecto a la semana especial. Cuando el fuego nuclear sea usado, es el título que tendremos hoy, ¿verdad?, en nuestro seminario de Jesucristo y el nuevo orden mundial. Ahora bien, tenemos el tema de hoy, ya lo conocemos, lo pusimos allí, ¿verdad? Y ya vamos a ver enseguida, siguiendo y repasando varias cosas para entender lo que vamos a presentar hoy en la palabra de Dios. El viernes, ¿verdad?, la séptima plaga y la victoria del pueblo de Dios. Un tema muy lindo, muy grande. Y el sábado, del todo especial, como ya lo venimos anunciando con mucha antelación. Van a recibir nuevamente el volante, ¿verdad?, subrayado en la parte que tiene que ver con cada día, de manera que allí esperamos que ustedes se fijen, ya que estamos entregando un volante que tiene varios temas simultáneamente. Ven, Señor Jesús, será el tema central. Y por supuesto, antes de esto habrá algunas cosas muy importantes que nos interesan muchísimo. Y vamos a contestar varias preguntas allá que tienen que ver, por supuesto, con la bendición de todos y para nuestra propia salvación. Entrega de la Biblia de hoy y pedidos de oración. Y antes de esto quiero hacer alusión que mañana haremos una entrega especial de las Sagradas Escrituras, que es este ejemplar que estoy mostrando aquí, ¿verdad?, y que sin duda será para bendición de muchos, como ya muchos están recibiendo. De manera que vamos a ahora presentar esto. Me acerco a esta cámara para que podamos ver, creo que podemos ver por lo menos algo del certificado. Este certificado lo tendremos aquellos que hayan completado los requisitos, que ya sabemos, ¿verdad?, tener las lecciones al día, etcétera. Y vamos a dar una semanita de chance en el sentido de preparación. Mientras mañana voy a indicar algunos temas que van a satisfacer a muchos que todavía no llegaron a comprender del todo algunas cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Irán recibiéndolo en la forma habitual, el certificado que tiene que ver con lo que hemos tenido hasta este momento. Y algunos han dicho, y bueno, y se termina todo, y no, vamos a seguir con otra temática, otra forma, otra manera, ya veremos. De manera que en la semana próxima iremos diciendo, mientras desde el miércoles en adelante vamos desarrollando algunas cosas de mucha importancia. Bien, entonces, el momento especial. Este momento, un niño orando y pidiendo a Dios. Saben, un niño orando tiene mucho más poder que los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor obrará poderosamente cuando, con la sencillez de un niño, vamos a buscarle en oración y le pedimos su dirección. Por eso, mis amigos, vamos ahora con reverencia a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque podemos estar nuevamente aquí juntos para estudiar tu palabra. No importa en qué latitud de la tierra estemos ni en qué lugar, ayúdanos nuestro Dios y acompáñanos con tu Espíritu para que podamos entender cada palabra que veamos en las Escrituras. Y así, Señor, podamos prepararnos para el día inminente del retorno de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Te suplicamos por aquellos que están pidiendo que oremos por ellos.
Señor, ayúdalos, acompáñalos en gran manera y bendícelos conforme a sus peticiones. Tú los conoces individualmente y por eso, Señor, sabes perfectamente cómo responder cada plegaria. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Y ahora, amigos, al tema, ¿no es cierto?, de hoy, que es de mucha profundidad y tiene que ver indudablemente con algo muy grande que tenemos que entender. Lo que dice Dios, el único Dios que puede abrir el telón de la historia y puede mostrarnos, ¿verdad?, de lo que va a acontecer, como ya sabemos. Y allí en el título que tenemos dice: Dios interviene en la historia para que nunca más haya un imperio mundial. Y ya sabemos, ¿verdad?, de los 4 imperios universales que ya conocemos y vamos a repasar, pero leamos algunos pasajes allí para que recordar y entender el tema que hoy tenemos. Y por ser los dedos de los pies en parte de barro y en parte de barro cocido, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Daniel capítulo 2, allí estaba Nabucodonosor escuchando del profeta. Siendo joven, Daniel era muy joven en ese momento, y él estaba ahora diciéndole lo que habría de pasar en los últimos días de la historia humana. Reinos divididos completamente, como el hierro no se mezcla con el barro, ¿verdad? Y el versículo 43 dice lo siguiente: Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, el mundo está dividido y cada vez más fragmentado. Solo se va a unir en un momento muy particular que íbamos a entender. Pero, claro, ya sabemos, todo se cumplió conforme a lo que el Señor anunció. Miles de años de profecía. ¿Qué pasará en estos días? Dice el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Muchas veces el hombre intentó establecer un reino universal, además de los 4 que ya vimos, ¿verdad? Y que Dios había predicho, pero no pudieron. Pero el mundo, este mundo que va en rebelión contra el cielo, va a luchar y hoy veremos ya el centro mismo de esa lucha. Pero ¿saben? Lo notable es, aunque vimos muchas cosas acerca de esto, por supuesto. Ahora bien, acá dice que el único que va a prevalecer será el reino eterno de nuestro Dios, el reino que no tiene más fin. Qué día glorioso será cuando esto ocurra, y estamos tan cerca de la orilla, estamos realmente llegando a esa orilla, ¿verdad? Las bestias, y recalco eso allí en la pantalla. ¿Por qué? Porque se llama bestias al poder que va unido, ¿verdad? Poder político y religioso. Poderes políticos y religiosos unidos, ¿para qué? Para perseguir, como dice la palabra de Dios. Babilonia desde el 605 al 539, Medo-Persia del 539 al 331, Grecia del 331 al 168 a.C., y ahora Roma, el gran imperio romano del 168 al 476 de la era cristiana, el imperio más largo, ¿verdad? Y entonces la Roma papal, que en realidad fue un imperio poderoso porque se unieron los poderes religiosos y políticos para perseguir. Triste y dramático fin. 538 de la era cristiana hasta el 1798, cuando terminan los 1260 años de tremenda persecución. El cuerno pequeño, ¿verdad?, existe porque resucitó a tal cual lo decía la profecía. Y sabes, amigo, desde 1929, cuando Benito Mussolini le devolvió las 44 hectáreas que tiene ahora el Vaticano, hasta el día del fin. Así va a marchar este mundo. Debemos recalcar esto porque hoy vamos a entender bien hasta la hora final, ¿verdad?, de la historia humana. Ya pasaron 91 años de ese momento muy particular, hoy llamado el nuevo orden mundial. Todos están interesados en ese nuevo orden mundial. Están cerrando filas detrás del nuevo orden mundial, porque después de todo, analicemos la condición del mundo actual. Vemos a Estados Unidos, una potencia mundial, en un desastre total.
Vemos a Francia, vemos a otros países enormes, ¿verdad? Además de la pandemia, luchas sociales, económicas de toda naturaleza, pero sobre todo la sociedad quebrantada y el pecado en forma atroz que reina sobre la tierra. Y esto debe hacernos meditar profundamente, amigos, la rebelión de la antigua Babilonia. Y eso es importante que entendamos, porque habrá una nueva rebelión de la moderna Babilonia. Pero veamos ahora lo que hizo Nabucodonosor en un momento en la antigua Babilonia. Leamos allí en Daniel 3, el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. De manera que ahora hizo una estatua diferente, ¿verdad? No que la estatua dividida en 4 y las piernas de hierro y después todo dividido allí los pies. Eso no va a ser así. Babilonia va a persistir y va a existir. De manera que en la rebelión contra Dios hizo una estatua entera de oro, como dice allí la palabra de Dios. Y mandó en forma enérgica, acuérdense que era un imperio mundial y lo que el rey decía había que cumplirlo en forma total. Aquí, ¿verdad?, dice lo siguiente, el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Bueno, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y saben, ese horno de fuego, yo estoy resumiendo la historia admirable que allí se encuentra, fue calentado 7 veces más que lo normal para destruir a los fieles varones hebreos que se mantuvieron leales al Creador y desafiaron al imperio más grande de la tierra. El Señor siempre tuvo su remanente y lo tendrá hasta cuando Cristo regrese. Esto debe darnos ánimo, esperanza, gozo. Tú eres ese remanente, si somos fieles y queremos, ¿verdad? La rebelión del fin, de la última Babilonia, Babilonia del fin del tiempo, con el cáliz de oro, tal cual lo estudiábamos. Ahí vemos una mujer, porque ahora es una mujer, no tiene el poder para perseguir, pero es un reino a su vez. Solo que no persigue porque está esperando el momento cuando llegue ese casamiento del cual ya hablamos. Y ahora leamos en la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Las palabras que allí se usan son muy largas, por supuesto, y muy impresionantes. En primer lugar, ¿verdad?, está hablándonos que las naciones de la tierra se embriagaron con el vino de la fornicación de esa mujer, o sea, de ese poder, como ya sabemos, que había de levantarse en la tierra para arrasar con todo, ir contra la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo, porque se llama cristiana, ¿verdad? Pero no hace la voluntad de Dios que está expresa y escrita en la palabra de Dios. Por eso es grande lo que tenemos que entender. Allí menciona, ¿verdad?, que esa gran ramera, como allí lo recalca, está sentada sobre muchas aguas, sobre pueblos, muchedumbres y naciones, tal cual dice la palabra de Dios. Así se cumple hoy fielmente, ¿verdad?, cuando miramos a Roma y vemos el cumplimiento de la profecía. Pero amigos, allí vemos a la Babilonia en la hora final del tiempo profético. San Juan queda asombrado. Veamos el versículo 5 de Apocalipsis 17. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Tenemos que notar que Juan es trasladado ahora en visión. Allí estaba en el siglo I, ¿verdad?, en la isla de Patmos. Y ahora observa el cuadro, porque el séptimo ángel, uno de los 7 ángeles de la que tenían las copas postreras que van a caer después que el tiempo de la gracia termine, y aquí que lo lleva, no es el ángel Gabriel en este caso. Ya recalcábamos esto, pero es bueno que lo recalquemos, porque él tiene que explicar, y Apocalipsis 17 es una explicación nada menos que de los capítulos anteriores,
para que entendamos más acerca de los poderes religiosos y políticos que van a actuar en la gran controversia, y ya vamos a ver ahora hasta qué punto llegarán, ¿verdad? Leamos ahora allí lo siguiente. ¿Cómo tomará el poder político? Es una pregunta que hoy nos hacemos. ¿Cómo? Porque así como está ese poder no puede perseguir. Y la Biblia lo dice con toda claridad. Necesita el poder político. ¿Y quién se lo va a dar? ¿Cómo va a ser ese suceso? ¿Y en qué va a terminar todo eso? Bueno, en esto estamos meditando mientras ahora leemos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, aquí encontramos a una bestia que nace de la tierra. Y ya dijimos que el país deshabitado en torno a ese tiempo era Estados Unidos de Norteamérica, donde huyeron los cristianos. Pero leamos en la palabra de Dios, allí el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. De manera que es un lugar geográfico, por eso dice, y hace que la tierra. Estamos notando, ya vamos a ver algunas figuras que tal vez días pasados no entendíamos del todo. Aquí hay algo muy, muy grande que entender. Por supuesto, 2 cuernos que tenía el corderito, que nace como un cordero, pero pronto comienza a hablar como dragón, ¿verdad? Satanás logra que el protestantismo apóstata llegue a una ejecución, y en este caso a una ejecución máxima. Leamos ahora, el pueblo protestante huye de la persecución, de Inglaterra, de Normandía, de muchos lugares donde realmente desesperados huían de la atroz persecución de la Edad Media y llegan hasta aquellas orillas tan ansiadas, ¿verdad?, que se encuentran al norte de Nueva York hoy, y por supuesto hacen un pacto con Dios. Nunca más volveremos a experimentar la persecución. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Libertad de conciencia es lo principal. La iglesia y el Estado deben estar totalmente separadas. Pero saben, amigos, pronto esa iglesia y ese Estado volvieron a unirse. ¿Por qué? Porque Satanás está detrás. Pero hoy vamos a ver un poco más de cerca. Leamos a continuación. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El cuerno pequeño de Daniel, el profeta Daniel, habría de perseguir por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y acá dice que la iglesia sería perseguida, ¿verdad? Por eso es la iglesia de Cristo, la mujer pura, como dice la palabra de Dios, la que guarda los mandamientos de Dios y sigue todo lo que el Señor dejó para tener una herencia eterna, habría de ser perseguida en gran manera, pero huiría al desierto. En realidad eso es lo que pasaría de la serpiente, ¿verdad? Y saben, yo quiero que notemos, allí dice que para que volase delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Es el diablo y Satanás, como ya sabemos. Satanás guía a ese poder, la bestia de Apocalipsis, ¿verdad?, que nosotros ya estudiamos. Pero por supuesto allí dice que fue guiada al desierto porque era un lugar desolado. En paz y con bondad los recibieron a aquellos peregrinos que después de un largo viaje en el Mayflower allá en 1620 llegaron hasta aquellas costas. Y el versículo 11 lo leemos nuevamente para meditar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En el texto anterior decía que realmente en el desierto encontrarían paz. Y aquí vemos el pacto otra vez del pueblo fiel de Dios. Pero rápidamente olvidan de estas cosas y comienzan a hablar como dragón. ¿Por qué? Porque la iglesia y el Estado se unen nuevamente y por supuesto que la palabra de Dios fue tergiversada. El protestantismo aceptó la mayoría de las
teorías, yo diría, porque por supuesto son teorías, no es lo que la Biblia dice, simplemente son conceptos humanos de la palabra de Dios y que nada tienen que ver con el escrito está de la palabra de Dios. De manera que ese protestantismo apóstata progresó en primer lugar y de allí el poderío actual, pero el Señor tuvo que retirar su bendición finalmente. ¿Por qué? Simplemente por algo, porque en lugar de servir al Todopoderoso, dedicaron sus fuerzas para otra cosa. Bueno, Apocalipsis 13, el versículo 15, dice: la mujer ramera tomará su poder político para perseguir. Y justamente del protestantismo apóstata, pero para eso tenemos que leer los pasajes. Leamos ahora Apocalipsis 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora aparece otra vez la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Hay una traslación figurada y Juan la ve. O sea que hay una traslación de Roma a Estados Unidos. Me refiero a las filosofías, por supuesto, y a la religión específicamente. O sea que, por eso dice el texto, y me llevó en el espíritu al desierto. ¿A qué desierto? A ese desierto donde estaban los protestantes. Y ese poder engañoso habría de encontrar su asidero allí en el desierto y habría de casarse con ese desierto, en la figura bíblica, casarse con aquellos que habrían de transgredir los mandamientos de Dios y hacer lo que Dios no quiere, y muy pronto, por supuesto, le entregaría su poder. Vamos a leer a continuación el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Saben, aquí está aclarando bien. Dice que ese poder, el protestantismo que apostataría, va a llegar al extremo, y está llegando ya, porque hay luchas político-religiosas, inclusive yo no voy a hablar en particular de ningún país, pero quiero mencionar así, hay enormes poderes religiosos detrás de los poderes políticos, para lograr que realmente se establezca una unión. Y allí estamos hablando con claridad porque la Biblia lo dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, a esa hija que la gran ramera tiene, ¿verdad? Y que ahora es la imagen porque se parece en todo aspecto, por lo tanto se le permitió dar el poder, ¿para qué? Para perseguir a todo aquel que no adorase a la primera bestia, como hemos leído recién hace instantes atrás. Ahora bien, pensamientos actuales de la Roma papal. La primera bestia de Apocalipsis 13, donde allí aparecen en verdad las dos bestias. Ahora bien, el versículo 7 agrega: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Bueno, ha vivido en deleites, ha vivido de una forma disoluta. Por supuesto que la apariencia es totalmente diferente, así lo explica la palabra de Dios. Sin embargo, los fines serían completamente diferentes. ¿Por qué? O distintos. Porque Satanás le daría su trono, tal cual ya estudiamos en la palabra de Dios. Leemos allí en el pasaje, pero la siguiente parte. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto. Ahí está la rebelión contra Dios. Dios dice: no debes seguir en esa forma, pero en forma aún burlesca ante Dios, la Babilonia moderna, ¿verdad? Dice: porque no soy viuda. Está clarito, ¿verdad? Porque dice en su, ¿qué? Corazón, no lo dice públicamente, pero allí sabemos los pensamientos reales que están en ese lugar. Es establecer de nuevo lo que reinó durante la Edad Media con el nuevo orden mundial, que en realidad aparentemente traerá paz y seguridad, aparentemente lo digo, y traerá un solo día de descanso, de reposo, y traerá una sola doctrina mundial, hará una unión de todo para establecer el quinto imperio universal. Esto nos deja perplejos en el día de hoy. Bueno,
Dice en su corazón, Dios sabe y lo revela a su pueblo. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda. Y no veré, ¿qué? No veré llanto. Eso no es cierto. Ahora bien, casamiento de la gran ramera para convertirse en bestia y perseguir, por supuesto. El pecado, amigos míos, debe ser manifestado. El pecado del gobierno satánico, las pretensiones de Satanás. El Señor permitirá por un breve tiempo, como leeremos a continuación, que se establezca ese nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para que se vean realmente los pensamientos mismos de Lucifer, de aquel ángel glorioso que una vez fue y ahora se transformó en Satanás, en la tremenda y feroz lucha contra la verdad eterna del Creador. Leamos allí en Apocalipsis 17, versículos 12 en adelante. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí contesto una pregunta, porque la pregunta era, ¿pero será que Estados Unidos de Norteamérica? Sí, Estados Unidos de Norteamérica, tal cual dice la palabra de Dios, va a ir a la cabeza. O sea, es la nación, es la potencia mundial, va a ir a la cabeza y va a determinar el movimiento económico de la tierra. Eso es lo que nos espera. Y saben, estamos viviendo momentos muy especiales de la tierra. Los que entendemos algo de economía, analicemos cómo está el mundo económico de hoy. Ha llegado una hora diferente en la historia, amigos míos. Por lo tanto, levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Jesús dijo eso, ¿verdad? Ahora bien, estos tienen, dice, los reinos del mundo, ahora van a entregar su poder, se van a unir a Estados Unidos de Norteamérica y le van a dar el poder para perseguir a esa gran ramera, tal cual leíamos. El versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Categórico. El Señor, la divinidad, se puso de acuerdo. ¿Para qué? Para que todo el universo, porque Dios ama a todos los seres creados, todo el universo lo vea con sus ojos. Y nosotros, que somos los más faltos de fe, veamos con nuestros propios ojos. Dios nunca quería eso. Pero experimentemos el drama cuando Satanás reine completamente, por muy breve tiempo, sobre este mundo, a través de los poderes que ya hemos mencionado, ¿verdad? Ahora bien, en ese momento estarán predicando el pueblo de Dios. Y hay una promesa de Dios. Dios nos hace una promesa si somos fieles. Dios nos hace una promesa grandiosa si andamos en los caminos de la vida eterna. Miren lo que dice allí. Promesa divina, lluvia temprana y tardía. La temprana cayó en los días, ¿verdad? Cuando los apóstoles, humildes apóstoles pescadores, no tenían la capacidad de llevar el mensaje al mundo, pero lo llevaron en una sola generación, al mundo conocido. Así también el pueblo de Dios va a terminar con la obra de Dios. Pero ¿saben? Guarda porque podemos equivocarnos. Alguno puede decir, bueno, no llegó el tiempo todavía, vamos a esperar que descienda la lluvia tardía. La lluvia tardía no va a descender sobre ninguno que no haya sembrado primero. Porque ¿para qué descendería, verdad? Nosotros cuando plantamos en el campo, ¿verdad? Esperamos la lluvia temprana para que la semilla germine. Y cuando va creciendo y creciendo, esperamos la lluvia tardía para que haga madurar el fruto. Así también, el Señor no va a usar a nadie que no sembró. ¿Estamos entendiendo lo que Dios está diciendo? De ninguna manera. De manera que aquellos que conocen la verdad y no están haciendo cualquier cosa para llevar el mensaje eterno de Dios a un mundo entero, no recibirán la lluvia tardía. Es categórico. Caerá a un lado o hacia el otro, pero no sobre ellos. Vamos a leer en la palabra de Dios. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La figura es clara. Y el Señor nos dice, así como yo cuidé de los discípulos, e hice un milagro
cuando el Espíritu Santo descendió en lenguas de fuego, para que ellos que no conocían ni idiomas, nada, pudiesen hablar a la perfección para que el pueblo entendiese, así también yo daré el poder a los fieles de hoy, y guiados por el Espíritu de Dios y por santos ángeles, amigos míos, yo quiero incluirme. ¿Tú quieres hacerlo? Terminaremos con la obra de Dios en pocos días. Así sí, así será. Pero hoy necesitamos entregarnos a Jesús. Si no estamos entregados a Él, nada podremos hacer. Es la hora de rendir nuestra vida, de entregarnos a Él como Cristo aún nos enseñó allá en las aguas bautismales. Ir a encontrar al verdadero esposo, que es Cristo, nuestro poderoso Salvador, ¿verdad? Ahora bien, última advertencia divina, dada por el pueblo de Dios, por supuesto, en el mensaje del tercer ángel. Leamos Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. De manera que aquí la denuncia es clara. Y ustedes notaron, dice que el que no tenga la marca en su mano y en su frente. La mano usamos para trabajar. Y ya sabemos, Apocalipsis 13 habla de eso, que no se va a permitir comprar ni vender a aquel que no tenga la marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Es el domingo, el falso día de reposo. Toda la ley moral de Dios, por supuesto, pero resaltando en forma especial al Creador de los cielos y de la tierra. De manera que está claro, visiblemente en la mente, ¿verdad? Hay un cambio en la mente. Por eso entreguemos nuestra vida a Jesús. Rindamos nuestra vida a Cristo, amigos míos. ¿Para qué? El Señor nos ama. Él quiere que heredemos el reino eterno. ¿Qué más puede hacer Dios? Si hay una generación que será condenada, amigos míos, es nuestra generación, porque ha recibido una luz aún mayor. Tenemos todas las profecías del pasado, y miro aquí el diagrama, ¿verdad? Un instante, todas las enormes profecías que Dios dio, y nosotros decimos todas se cumplieron. Las que llegaron hasta nuestros días, todo se ha cumplido. Y ante nuestros ojos están ocurriendo los últimos eventos que están indicando que la obra de Dios va a terminar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a quedar viviendo como en 1800? Estoy hablando a aquellos que conocen más la palabra de Dios. No vamos a usar lo que Dios ha puesto para que usemos. Y digo algo, ¿saben ustedes que Satanás usa la tecnología todas las 24 horas en el mundo entero para hundir y destruir a los seres humanos? Estamos en un mundo confundido. ¿Por qué no usar constantemente lo que Dios ha dado al hombre? ¿Para qué? Porque depende de nosotros. Y trabajemos con entusiasmo, con ansias, porque ha llegado la hora. Y entonces sí podremos clamar y pedir la unción del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Seamos leales con el Todopoderoso. Y Dios nos bendecirá, mis amigos, en gran manera. Es lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? El fin del drama, el tremendo drama del fin de la historia. Igual que en el 538, que allí se promulgó el Código de Justiniano, o Edicto de Justiniano, ¿verdad? Y ahí tenemos las dos fechas. 321 de Cristo, se dio plena libertad religiosa con el Edicto de Milán. De manera que pasaron 225 años, 2 siglos y un cuarto, y el pueblo entró en la apostasía, como ya sabemos. No había más persecución, sino todo lo contrario, puestos de honor, dinero en cantidad, templos hermosos, a cambio de la lealtad al Creador. Y fue una crisis espiritual terrible. Satanás sabe muy bien cómo vencer al ser humano. Es por eso que ahora no hay persecución. El diablo está esperando el momento, amigos míos. Y analicemos las cosas bien para entender de que no queda más tiempo. No nos queda mucho tiempo más. En el 538 fue dado repentinamente aquel edicto, ¿verdad? Que ya fue gestionado 5 años antes inclusive y ejecutado en el 538. Pasaron 225 años y estalló la persecución más cruel y atroz de la historia.
y nosotros hoy la conocemos como la Edad Media, como ya estudiamos. El pueblo de Dios perseguido. Al caer la lluvia tardía, apreciados hermanos en Cristo Jesús, esto no va a ser, y de paso, si nosotros no predicamos el mensaje que Dios ha pedido que prediquemos en esta hora, la persecución no vendría nunca. ¿Estamos entendiendo esto? Y si no hay persecución en este momento, no crean que es porque el mundo anda bien y está lleno de amor. No, todo lo contrario. Puede ser que el pueblo de Dios esté en un dulce sueño, porque el mensaje a la Odisea dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ningún tibio recibirá la lluvia tardía. Está claro, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Bueno, por eso ahora leamos en Daniel. Me dije Apocalipsis porque Daniel, el capítulo 11, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Esa es la verdad. Va narrando, hay historia, es algo maravilloso. Pero solamente hoy podemos estudiar 2 pasajes. Los 2 últimos pasajes, porque se ve la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal y los poderes terrenales, y Satanás y Cristo constantemente, ¿verdad? Ahora, en el fin, cuando ese poder perseguidor estalle, hay una figura bíblica que aparece muy claramente, y leamos en el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Bueno, noticias del oriente y del norte, y explico un poquito esto. ¿Por qué? Vayamos a la antigua Babilonia, amigos míos. Aquella Babilonia que existió, ¿verdad?, 605 años antes de Cristo, antes que Jesús viniese a la tierra. Y ¿saben? Un poderío enorme. Estaban seguros y allí no les importaba nada. Ustedes saben, el único que se convirtió después de luchar mucho fue Nabucodonosor. Pero su nieto, que fue Belsasar, hizo un tremendo banqueteo y estaban en plena fiesta, sin importarles de nada. Yo diría, estaban en una religión laica como la de ahora. Nada, no les interesaba nada. Más se entregaron a la lascivia, se entregaron a la concupiscencia, porque estaban bebiendo, estaban cometiendo orgías. Cuando llegó el fin, y ¿saben por qué dice el texto, pero noticias del oriente y del norte? Porque en realidad hasta los vigías que estaban sobre las torres allí mirando en aquellas enormes murallas, ¿verdad?, que tenían 90 metros de altura, la primera por lo menos, tenían que haber visto, pero vieron que llegaban tropas, los medos y persas. Ciro venía del oriente, de manera que la figura es clara. Así como Ciro, enviado por Dios, dice Isaías 45, aunque ni siquiera conocía a Dios, cuando llegó el tiempo, Dios usó lo que tenía que usar. Vino y entonces en una sola noche cayó el tremendo imperio babilónico. Así también va a pasar ahora. Y ese poder perseguidor, que ya sabemos quién es, con todos los poderes del Estado juntos, van a entrar ahora en terror cuando vean las primeras gotas de la lluvia tardía en este mundo. Noticias del oriente, como dice el texto bíblico, y del norte, del verdadero rey del norte, que es Cristo. Satanás quería sentarse allí a los lados del norte. ¿Se acuerdan de Isaías 14:14? Eso dice la palabra de Dios. Era el falso rey del norte. Todo Apocalipsis 11 describe eso. Pero saben, ahora el verdadero rey del norte dirá basta. Se terminó para siempre, ¿verdad? Y lo atemorizarán. ¿Y cómo va a salir ese poder? Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. De manera que la ira llegará en forma atroz, porque realmente se está predicando un mensaje que no coincide con el nuevo orden mundial. Por lo tanto, como dice la Escritura, ¿verdad?, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Feroz persecución, aunque será corta, se levantará contra el pueblo de Dios. El versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, este texto también es para meditar mucho, ¿verdad? Dice así, voy a leer de nuevo, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, multitudes, el mundo entero, acuérdense que recién leíamos eso, le habrá dado su poder, tendrá su poder. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, que es el pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasará? Mas llegará a su fin
y no tendrá quien le ayude, porque el poder de Cristo en la lluvia tardía es superior en gran manera, y Él nos llevará salvos y seguros, y Él hará cesar la persecución, va a dejar de interceder, etc. Pero leamos, fin del mensaje del tercer ángel. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos nosotros fe, amigos míos. Estamos guardando los mandamientos de Dios. ¿Qué planes estamos haciendo para el sábado? Que para muchos será el primer día en el cual tendremos un programa especial a las 4:30 de la tarde, como ya dijimos. Amigo mío, ha llegado la hora de las grandes cosas. Ha llegado la hora cuando vamos a ir a la eternidad. No seamos incrédulos, creamos a las promesas de Dios, creamos al Todopoderoso y de todo corazón, entreguemos todo lo que tenemos. Por nuestra naturaleza carnal nunca vamos a hacer las cosas de Dios. Nuestro orgullo, nuestra forma de ser, hasta hay orgullo entre los mismos. Bueno, vamos a hablar de los religiosos de este mundo, que son muchos, ¿verdad? Enorme cantidad en esta tierra, pero hay orgullo tremendo, hay disensiones y pleitos. Dios quiera que no lo haya en el pueblo de Dios, porque esto sería terrible, ¿verdad? Y condenable por el Todopoderoso, que conociendo una verdad eterna no hagamos las cosas de Dios. O sea, el orgullo es el mayor pecado de todos. Aquí está la paciencia de los santos, paciencia, perseverancia de los santos. ¿Para qué? Para guardar los mandamientos de Dios gracias a la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 13 a continuación. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué texto es este? Y yo he visto muchas veces terminar el mensaje del tercer ángel en el texto anterior, en el número 12. Nunca, o mejor dicho, mucho menos veces en este pasaje. ¿Por qué? Porque ella habla de una corta y breve persecución. Será breve, será terrible, pero el Señor, mientras haya un ser que se va a salvar, lo hará. Pero eso no tiene que ver con nuestra salvación, que ahora estamos conociendo la verdad de Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de rendirnos a Jesús, porque durante la lluvia tardía, para el pueblo de Dios que conoció la verdad, ya no habrá más tiempo de gracia, amigos míos. Habrá terminado. El Espíritu Santo se habrá retirado de esas mentes. Yo quiero que el Espíritu de Dios siga conmigo hasta esa hora, si me permite el Señor llegar a esa hora, ¿verdad? Cristo intercede poderosamente todavía en el santuario celestial. En la última hora de la historia terrena, el autor de la vida nos llama al arrepentimiento y dice, hijos míos, todo lo he dicho, todo se cumple ante vuestros ojos. Ahora salid, id en mi nombre. Amigo mío, en el nombre de Jesús todo es posible y por supuesto la obra de Dios terminará en breve. Esa es la estrategia del cielo y la estrategia divina. Por lo tanto, las profecías son la estrategia del cielo. Prediquémoslas con el poder de lo alto y Dios obrará en forma tremenda y terrible. Queremos llegar a casa, queremos ver a Jesús, queremos estar en un mundo eterno donde no haya más muerte, dolor ni tristezas. Por lo tanto, hagamos las obras de Dios. Pero terminará ese tiempo de gracia, amigos. Ya no habrá más por quién interceder. El poderoso intercesor que es Cristo, nuestro amado Salvador. No habrá más nada y entonces dirá, hecho está. La gloria de Dios fulgurará. Daniel describe ese momento de la siguiente manera en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La promesa es clara. Y Dios le dice a Daniel, en aquel tiempo yo voy a levantarme. En otras palabras, dejaré de interceder. Se terminará el tiempo de gracia definitivamente. Cuando caiga la primer plaga, habrá millones de los que creyeron en la segunda venida de Jesús, inclusive guardaron los mandamientos de Dios. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Ahora queremos hacer las cosas de Dios.
Están cayendo las plagas, vamos a hacer las cosas de Dios, pero ¿se podrá hacer? No. Ahora se puede, pero en ese momento no. Ya no habrá más tiempo de gracia, de manera que no se va a convertir ningún ser humano en este mundo. Y el pueblo de Dios tampoco va a morir, la persecución va a cesar, pero caeremos en el tiempo de angustia de Jacob, como le llama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la angustia va a ser, ¿estoy salvo o estoy perdido? Realmente me he arrepentido de cada pecado, he dejado las cosas que no son de Dios a un lado, me he entregado plenamente y de todo corazón para andar en los caminos del Señor. Que Dios nos bendiga para que esta sea nuestra experiencia, amigos míos. Cuando los poderes aliados despierten, bueno, ahí encontramos ahora, vayamos al mundo otra vez como va a estar en ese momento. Será después que el tiempo de la gracia termine. El mundo no va a despertar antes. El versículo 16 agrega: y los de ascuerno que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Ahí estamos acercándonos al título real del tema de hoy. Ahora dice que habrá un despertar. Aquellos que le dieron el poder a la bestia para perseguir, ¿verdad? Repentinamente cuando se den cuenta que todo está perdido, que perdieron una eternidad. La Biblia tenía razón, pero perdieron una eternidad porque fueron engañados simplemente por ese poder. Ahora despertarán. Y dice que aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, agrega aquí la palabra de Dios. Lo he subrayado para que quede clarito. Llorarán, pero no se arrepentirán. Una cosa es llorar y otra cosa es arrepentirse. Amigo mío, Judas lloró, pero fue y se ahorcó. Así también será en ese tiempo. Ahora es el día de dar el corazón. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El versículo 9 de Apocalipsis 18 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Aquí habla del humo de un incendio feroz. ¿Qué incendio y qué fuego será eso? Vamos a leer el versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento. Bueno, parándose lejos por el temor de su tormento. Amigo mío, nosotros que vivimos en este siglo atómico, estamos entendiendo, porque hay un fuego del cual el hombre dispara a miles de kilómetros si le fuera posible, por supuesto, y son las armas nucleares. Pero desde lejos verán el incendio feroz de ese poder. Por eso dice allí el texto bíblico, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, en una hora, repentinamente. Y el versículo 11 agrega: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Claro. Ese poder del nuevo orden mundial dirigió un nuevo orden mundial, será un nuevo orden de cosas, no se va a seguir comerciando como ahora, sino diferente, y entonces ahora ya no hay más. Ese poder que manejaba la economía y todas las cosas, como dice aquí, habrá cesado. Llorarán, pero lamentarán. ¿Por qué? Porque ya no hay más solución para nada, no hay más solución. La gran ciudad, ahí está la capital de ese poder, el santuario terrenal. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De manera que no es el asunto, no entiendo. Son claras las cosas de Dios. Es ahora, ahora será en el sexto ángel, en la sexta plaga. He aquí que un arma mortal, parándose de lejos, dice la palabra de Dios, por el tormento y el miedo de ese fuego, ¿verdad? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. A ver cómo cayó la antigua Babilonia. Desviaron el cauce del río Éufrates. Para que entendamos mejor nos pone el símbolo, porque así es el Apocalipsis del libro de Daniel, cómo cayó Babilonia. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Quiénes son los verdaderos reyes del oriente? Cristo, los santos ángeles que vendrán escoltándolo. De manera que allí se producirá el secamiento del río Éufrates, pero Satanás no se va a rendir. No se va a rendir así nomás, ¿verdad?
Satanás resucita a la bestia. Veamos lo que dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En la semana que viene yo quiero hablarles un poquito acerca de esa batalla y cómo va a ser, etcétera, etcétera. Hablarles del Armagedón, por ejemplo. Pero aquí está el comienzo. Es solo el comienzo para que podamos entender, ¿verdad? Hoy. Satanás con espíritus de demonios, como dice allí, ¿verdad? 3 espíritus de demonios. Tratará de ahora ejecutar sus planes igual. La cabeza terminó. Una bomba la liquidó. Pero yo sigo adelante y seguiré para luchar contra el Rey del universo, porque es así. Satanás hizo guerra en los cielos, lo va a hacer acá también, por supuesto. ¿Por qué este dramático fin? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dice el verso 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Qué texto este, verdad? Dios tiene que traer ahora a cuenta todas las cosas. El tiempo llegó. El tiempo del juicio, cuando cada cosa será puesta en su lugar, amigos míos. Triunfo de Cristo y su pueblo. Y el versículo 14 de Apocalipsis 14 dice: Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ya llegó el tiempo de la siega, la figura es clara. ¿Quién viene sobre un caballo? No es que va a venir un caballo, es una figura, para que entendamos. Viene cabalgando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene para cegar la tierra. Terminó ya el pecado, ha llegado la hora de la destrucción. Ahora bien, leamos qué va a pasar finalmente el versículo 17, Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Prestemos atención mientras meditamos. Dice que los que están con el Rey, en ese momento el Rey el Cordero de Dios, que vendrá para luchar contra las fuerzas satánicas y el mundo entero, en rebelión contra el cielo, son llamados. Ahora, mi amigo, somos llamados. Llamados. ¿Qué más? Elegidos. ¿Dónde? En el santuario celestial, mientras Cristo está determinando quiénes se van a heredar la salvación o quiénes no. Yo quiero decirles algo. Si nosotros muriéramos hoy, pero no entendemos y no queremos o no tenemos en nuestro corazón el sincero deseo de hacer la obra de Dios y terminarla, puede cantar el cuarteto más hermoso en nuestro sepelio, amigos, pero eso no significa nada. Simplemente nada. Hoy es el día de tener el espíritu del fin. Ser llamados y responder al llamado de Jesús, elegidos por el Todopoderoso que no se equivoca nunca, y ser aliados como fieles, dice el texto allí. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Yo me acerco al gran juicio actual en los cielos, el juicio investigador, ¿verdad? Y entonces dice el texto, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Estamos siendo nosotros. Si el fin de nuestra vida ocurriese hoy, mi apreciado amigo, si hoy ocurriera esto, ¿cómo estaríamos? ¿Realmente hemos rendido nuestra vida al Señor? ¿Estamos dentro del pueblo de Dios ya? Hay unas cositas más que tenemos que ver. Pero amigo mío, yo quiero ser hermano de Abraham, de Isaac y de Jacob, de todos los siervos de Dios, de los profetas de Dios. Y en esta hora del fin, tan particular que los profetas quisieron vivir, realmente dar el testimonio de la verdad que debo dar antes que sea muy tarde. Oremos al Señor y agradezcamos por el tema que hoy Él nos dio. Amado Padre, gracias por este tema. Gracias porque tú llegaste hasta el mismo fin de todo, Señor. Para que te entendamos bien, para que comprendamos, para que no queden cosas ahí vacilantes y tambaleantes. Bendice a cada uno de nosotros en diferentes partes de la tierra. Prepáranos para ese día glorioso.
Y Señor, que si hoy fuere nuestro último día, tengamos el espíritu de los soldados de Cristo en la batalla final. Cuídanos y guárdanos, nos entregamos en tu mano de amor, en nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, el tema de mañana, ¿verdad? Viernes 5. La séptima plaga y la victoria del pueblo de Dios. Un tema admirable, no olvidemos. De invitar a todos nuestros familiares y amigos, porque será un tema glorioso. La victoria final en la séptima plaga tiene mucho que decirnos. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.